Buenas noches, Argentina. Hola, amigos del mundo. Qué gusto estar nuevamente compartiendo una noche de radio con todos ustedes, con nuestros amigos, con nuestros seguidores. Hoy tenemos dos invitados muy apreciados, muy queridos, y vamos a hablar del programa de ellos también y de lo que ellos hacen, bueno, y de esta aventura que tenemos algunos que estamos enamorados de comunicarnos y de hacer cosas y de hablar, de estar un poco en otro mundo con los pies en este. Y hoy vamos a hablar con nuestros amigos, que ya los vamos a presentar en unos instantes. Vamos a hablar de Buenos Aires, del programa de ellos, de nosotros y de Buenos Aires, especialmente de Buenos Aires. Los que más saben de Buenos Aires son ellos, porque ahora van a ver cómo es la forma, la textura del programa que ellos hacen. Y nos pareció muy lindo hacer esta ligazón entre todos nosotros. Y hablar de Buenos Aires me parece a mí que es hablar de un perfume especial, pero no de un perfume que se percibe con los sentidos tradicionales. Es hablar de Buenos Aires, de otro Buenos Aires, de eso que llevamos acá en el pecho, en nuestro corazoncito, los argentinos. Y dicen, no, pinta tu aldea y pintarás el mundo, y por eso le queremos contar un poquito de todo esto. Me pongo así un poco dubitativo porque en realidad cuando empezamos a armar el programa uno nunca sabe para qué lado va a terminar orientándose. Y cuando estaba invitando a la gente hace un ratito para que nos vieran, algunos amigos, casi instantáneamente recibí un poema que se los quiero leer. Es casi una primera lectura, así que disculpen si no es tan fluido, pero vamos a ver cómo sale. El poema dice: desesperan las sombras la incipiente llegada de la noche. Llora el lucero su desconsuelo y despierta el murmullo quedo de la hojarasca en la brisa cercana que acaricia tu rostro. Tiembla cada instante su efímera existencia y atraviesa la senda humana peñascos insondables. Mientras la noche llueve ya su desesperanza sobre Buenos Aires, llorará el pájaro de ébano su congoja por calles denudadas. Justo hablando de ese perfume, me parecía a mí, de Buenos Aires, una mezcla de romanticismo y de nostalgia. Este poema hermoso pertenece a Oscar de Guindelfeld. Oscar de Guindelfeld es maestro, pintor, poeta y músico argentino. Hace poquito vino de Alemania, donde presentó una exposición de sus pinturas, que son francamente inquietantes, hermosas pinturas, algo muy especial. Creo que tiene alguna página en YouTube, en Facebook, digo, y en Instagram. Seguramente podrán admirar sus obras, y además tenemos muchas ganas que también venga una noche de estas a pasar un ratito con nosotros y hablar de todas las cosas que hablamos siempre. Pero bueno, espero que les haya gustado el poema, ¿no? Gracias, Oscar, por haberlo enviado. Quiero dedicar este programa también a dos amigos que me dijeron hoy a la tarde: nunca nos dedicás el programa, y nosotros te miramos, no intervienen en el chat, pero están en el programa siempre, que son Diego y Charlie, dos queridos amigos. Julio, Adrián, por favor, vamos presentando el equipo. Dale, vamos, que tenemos un programa buenísimo esta noche. Hola, buenas noches, queridos amigos, amigas. Hoy un programón tenemos acá con dos queridos y entrañables amigos y amigas como Héctor y Claudia. Y para estar al tanto de Buenos Aires me puse un fondo de pantalla que estoy en el bar. Estoy con los aviondos y estoy con los suicidas. Así que bueno, vamos por más. Gracias por estar en ser. Hermosa fotografía, gracias, Ale, ¿cómo te va? Buenas noches.
Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, sí, empecemos con el programa porque el tema da para mucho. Me Sí, encanta, señor. me encanta. Sí, Un señor. relato Graciela es un digamos, poco la hacedora y la que hizo la conexión con estos amigos que vamos a presentar ahora nomás. Si tenemos una presentación armadita y preciosa como la que vimos en producción, vamos con ella y después ya arrancamos el programa firmemente. Dale, Julio, Adrián. Vuelos CAF, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, Claudia, buenas noches, Héctor. Nos sentimos un poquito cohibidos porque hoy estamos con gente profesional y que sabe mucho de esto de radio y mucho de Buenos Aires. Y tenemos que decir buen fin de, aunque sea miércoles, porque ya lo vamos preparando, porque así se llama el nombre del programa que hacen ustedes. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Claudia me cedió la palabra por aquello de que no siempre primero las damas, y nuestro agradecimiento por este espacio, por permitirnos entrar en su casa, que tiene tan lindo clima, ¿no? Muy cordial, muy ameno, y nos sentimos muy cómodos, ¿no, Claudia? Sí, claro. Yo la verdad que me siento como si yo hubiera estado en otro momento acá. Y aparte es el estilo que nosotros tenemos en nuestro programa también. Sensacional. Yo la verdad que cuando empezamos a hacer el trabajo de producción, que estuvimos y en la prueba de sonido con Graciela, yo sentí tanta familiaridad con ustedes que estaba tan cómodo y todo fluyó de entrada. Todo fluyó de entrada y si hacemos esto y si hacemos aquello y si hablamos de esto y si hablamos de lo otro, y todo fue saliendo así simple, ¿no? Ahora, nada es casualidad, me parece, amigos, porque en estos días, por ejemplo, ayer fue el aniversario del fallecimiento de uno de los grandes genios de la música argentina como Astor Piazzolla. Digo, justo casi si el programa hubiera salido los martes, ya hubiéramos encarado por ese lado quizás el programa. Y hoy también es el aniversario de la segunda reconquista de Buenos Aires. Sí, sí. Miren ustedes, y eso yo ni lo había pensado y creo que ustedes tampoco, surgió porque, bueno, uno va escuchando y viendo cosas y aparecimos con esto. Yo no quiero hablar de las invasiones, a mí me gusta hablar de la reconquista, porque eso habla
más del espíritu de Buenos Aires, ¿no es cierto? Ese pueblo aguerrido que es capaz de sobreponerse, a lo cual estamos tan acostumbrados en Argentina, a sobreponernos a situaciones difíciles. Y ellos empezaron con el agua y con el aceite. No sé si había aceite, pero por ahí empezaron a tirar agua hirviendo y piedrazos, ¿no, amigos? Sí, es un poco así. Bueno, también Buenos Aires tiene muchas leyendas, como todas ciudades importantes del mundo, ¿no? Y nosotros, cuando comenzamos con este espacio el año pasado, ¿qué es lo que buscamos? Nos guió un sentido de exploración, porque la ciudad nos encanta. ¿Y qué hicimos? Intentamos cada semana un poco pretender, por supuesto, desde nuestra perspectiva, redescubrir la ciudad de Buenos Aires, que es tan rica, ¿no? Y que hasta puede tener esa tarea un sentido de aventura, con sorpresa, ¿no? Porque hay relatos, historias, entrevistas, personajes, leyendas, lugares, música, espectáculos y muchas obras de arte, ¿no? Que merece, como decimos nosotros, una mirada dispuesta para el asombro y por supuesto también para el disfrute. Claro, pero también lo que a mí me gustaría contar es que a pesar de todo lo que hacemos, investigamos, tratamos de transmitir ese amor por la ciudad, pero también prestamos un servicio, porque tenemos sugerencias para el fin de semana, lo llamamos cartelera, y nosotros orientamos para hacer paseos, festivales, espectáculos, visitas guiadas, sitios que recorran los sitios de la ciudad, y también ponemos énfasis en aquellos espectáculos gratuitos o, por ejemplo, el teatro independiente, que no tienen mucha repercusión, pero que son buenos espectáculos y dignos de ser vistos. Y nosotros generalmente vamos a verlos y después los orientamos, los aconsejamos, pero siempre es como que la primera parte del programa nos dedicamos a hablar o de un barrio o de un espacio. Y después podemos hacer entrevistas, tenemos columnistas también, y después de eso también tenemos un bloque nuevo que se llama Los Oyentes Cuentan, donde le damos el espacio al oyente para que cuente alguna historia relacionada con la ciudad. Y hemos tenido muchas buenas participaciones, es más, a veces nos piden y no tenemos lugar porque tenemos que armar la grilla y tenemos otros personajes antes ya apalabrados y no podemos darle lugar a todos. Pero bueno, y después tenemos cartelera y ponemos música que tenga que ver siempre con el tema del programa. Nosotros hacemos, salvando las distancias, algo parecido, ¿no? Cuando hablamos sobre un tema buscamos música que tenga que ver con el tema. Acá lo estoy viendo a Héctor, qué facha, con saco y corbata, la flauta, no me van a dejar más mis compañeros si no me empincho de esta forma, Pues la corbata está perdiendo vigencia, ¿no? La corbata ya un poco está en desuso, pero a mí me gustan las corbatas. Pero y cuando puedo y cuando corresponde, con mucho gusto me pongo una corbata. Ahora, miren acá, Alex se ambientó, pero de una manera sensacional. En el bar, ¿de quién es esa fotografía, Alex? La fotografía es del fotógrafo Macarius, que ha retratado Buenos Aires allá por los años 40, 30, de origen europeo. Bueno, hacía todo blanco y negro, ¿no? Y en este caso, bueno, es una foto típica de Buenos Aires, por eso le decía, como reza el tango entre sabiondos y suicidas, que se puede observar cómo los sabiondos son los que se sientan en el medio de un bar a dialogar, filosofar, etcétera, etcétera, y los suicidas, que son aquellos que se sientan al borde de la ventana y dejan que el mundo se absorben y se pierden en esas calles, ¿no? Me pareció muy apropiado el tema. Ahora, excelente imagen, sí. Y Buenos Aires tiene cosas así, ahora que hablan de bares, de sabiondos y suicidas. Yo asistí durante un par de años a un bar que ya no existe, que se llamaba El Moderno, que estaba cerca de Bellas Artes, ahí en la calle Maipú, al 600, que tenía una característica muy especial,
porque era una sociedad de gallegos de Galicia, atentos por la cultura y que tenían por costumbre, si era habitué un estudiante o cosas así, no acercarse a pedirle a la persona si quería consumir algo, ¿no? Porque a lo mejor entendían que el muchacho no tenía, no disponía de mucho dinero y mucha gente lo utilizaba así como un lugar de estudio. Y los sábados por la tarde habían dos encuentros que para mí memorables, uno que lo encabezaba el sociólogo Julio Mafut, y allí sí, espontáneamente se daban una suerte de cursillos de filosofía, de psicología, de historia, y en otro lugar, porque era muy grande, era muy largo, estaba el círculo de Bellas Artes, que hacían lo mismo, pero desde el punto de vista pictórico. Y es algo muy interesante, era la época de la calle Corrientes, la que nunca dormía, y yo lo tengo en el recuerdo y me pareció estupendo ese momento, ¿no? De tanta comunidad y de pasarla muy bien y que cada uno aportara lo que pudiera para enriquecer la reunión y con poco, con nada, ¿no? Porque si no tenía para consumirlo, los dueños del local nos ofendían y si tenían para consumir sabía que iban a llamar al mozo o a alguno de ellos y se van a acercar a servirlo. Pero también ellos se acercaban mucho tiempo y se alternaban para escuchar. Claro. Ahora, sí, Claudia, ¿querías comentar algo? No, con respecto, bueno, a los bares, nosotros en uno de los espacios de la ciudad que hemos dedicado es al Tortoni, donde en realidad la primera mujer que entró al espacio de discusión que se presentaba en el Tortoni era Alfonsina Storni. Bueno, y allí estuvieron los poetas más importantes, incluso, bueno, Borges, por supuesto, bueno, también Roberto Art, bueno, hay todos los escritores más famosos allí, los músicos. También, por ejemplo, Filberto, ¿no? Y todos se reunían para hablar y para discutir de los temas que tuvieran que ver con la cultura. Ha ido Federico García Lorca también. Claro. Gardel. Gardel, me olvidaba de Gardel, sí, sí. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, que nosotros lo tenemos siempre en el programa. Es más, el viernes también lo vamos a tener. Siempre donde aparece algún tema vinculado con alguna canción, un espacio, está Gardel y Borges. Borges siempre lo ponemos en algún lado porque siempre da da un testimonio de algún barrio. Nosotros leímos, sí, perdón, Claudia, nosotros leímos en el programa anterior, que podría haber ido para pero yo me salía de la vaina por leerlo, el poema de Buenos Aires, ¿no? De Jorge Luis Borges, cuando dice... Fundación Mítica de Buenos Aires. Sí. No, el otro, Buenos Aires creo que se llama, cuando dice, no nos une el amor sino el espanto. Será por eso que me quiero tanto. Sí, ese es otro. Sí, tiene varios de Buenos Aires. Varios, sí. Sí, hasta algún libro también directamente con ese llamado. Y si hablamos de escritores, acá tenemos una escritora que puede agregarnos un montón sobre esto, ¿no? ¿Verdad? Yo escucho lo que dicen y me gusta recordar que esa época, hace unos años atrás, cuando no había tanto medio tecnológico de comunicación, la gente necesitaba indiscutiblemente reunirse, tete a tete, face to face. Entonces se formaron, y por esas cosas de las coordenadas del tiempo y el espacio, había lugares que convocaban más que otros, y eran como una especie de pléyades de varias personas reunidas en función de un tema, de un interés, del arte, de la cultura en general, y eso me parece que enriqueció mucho a la ciudad, sobre todo porque era una ciudad que estaba abrevada por una cantidad de inmigración, entonces necesariamente había que intercambiar, y esa fue la manera en que todo esto empezó. Bueno, es una de las explicaciones que dan
los sociólogos que se han dedicado a Buenos Aires y que explican cómo eso tuvo tanta importancia en lo cultural, porque de ahí también había bailarines, o sea, cada grupo tenía su propio interés y se comunicaban así, porque no había los medios de comunicación que tenemos hoy. Y eso es importante destacarlo. Bueno, los escritores de hablar, los escritores han hecho inclusive una especie de grupos, los escritores que se han agrupado en el 47, la generación del 80, en fin, muchísimos han logrado unirse para seguir un objetivo, una manera común de desarrollar lo que querían hacer. Dice, bueno, la Biblia dice, por mis obras me conoceréis. Así que el hacer siempre siempre tuvo mucha importancia en cuanto al testimonio que uno deja en la vida con lo que hace. Y eso, ellos hicieron eso, y estas dos personas que están invitadas hoy también dejan su huella en esto que están haciendo. Porque es toda su preparación, y además es una forma de dación, es un servicio, y es convocación de servicio que lo hacen. Y eso me parece muy importante destacar. Incluso les diría que Claudia podría ser una excelente vendedora, porque cuando yo escucho que ella dice las actividades del fin de semana, yo la escuchaba y decía, quiero ir a todas, no me va a alcanzar el fin de semana. Lo cuenta con una alegría, con una pasión, y yo quería ir al museo que se inauguraba, a la exposición de pintura, al concierto, al teatro, digo, no me va a alcanzar el fin de semana. Hay que hacerlo más largo, tienen que ser muy largos los fines de semana. No, para completar un poquitito esta idea de los bares, ¿no? Se solía ver dos grupos bien identificados, unos que se juntaban por San Juan y Boedo y otros por Florida. Florida creo que estaba Borges. Claro, el grupo de Boedo y el grupo de Florida, sí. Exactamente, ¿no? O sea que no es que competían, pero bueno, se reunían, como bien decía Graciela, por afinidades sociales, políticas, ¿no? Creo que en San Juan y Boedo estaba más Alt y Roberto Al y Borges y los otros muy especialistas en eso estaba. Borges estaba en el grupo de Florida. Claro. En el grupo de Florida se llamaba de Florida porque se reunían en una zona cercana a Florida y ahí sacaban una revista. Claro. Entonces se reunían cerca y se reunían en la Richmond. Ahí estaba Borges y estaba Oliverio Girondo, Nora Lang y bueno, todos los que formaban ese secto que pertenecían a la revista Martín Fierro. En cambio, el grupo de Boedo estaba... González Tuñón también estaba. En el grupo de Boedo estaba González Tuñón y Homero Manzi. Y Héctor, vos podés hablar algo de eso, ¿no? Un café muy importante del que hablamos también en el programa muchas veces, en el de Homero Manzi. Hablando de Homero sí, eso, tiene su historia eso, sí. Y tal vez tengan reservado algún tema musical que tenga que ver con Homero Manzi, ¿no me equivoco? No, a veces por el tema del copyright, y además quería poner tantas cosas, pero también quería tener este espacio de poder hablar. Yo les hago una pregunta y vamos a hacer como hace la gente de la televisión. La contestan después del video. Bueno. Nosotros que tenemos un poco más de experiencia en algunas cosas, vemos un Buenos Aires que está resistiendo la embestida del modernismo y de las edificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas que andan dando vuelta por Buenos Aires. Mi pregunta es, y este videíto creo que vamos a pasar ahora, ilustra un poco la pregunta, es, ¿qué notan ustedes de diferente entre el viejo Buenos Aires y el Buenos Aires de hoy? En su gente, en sus cosas. Pero vamos al video, porque el video pinta, me parece a mí, una época de la juventud argentina. Vamos con el primer video, Julio, por favor.
ahora que está polillado. Si yo tocara como vos, ya tendría un cartel luminoso en la calle Corrientes. Yo sería el cantor de Torque. A mí me da el bandoneón. Ese es mi berretín. Y yo el primer violín. Fenómeno. Conseguimos un contrato en la radio y barremos con todo. Aquí, LTU9 presenta. Gracias. A la gran orquesta típica, Los Rejuntados. ¿Y eso? Es mío. A veces compongo estas cosas escondidas del viejo. Fenómeno, tenemos el compositor y la orquesta. Decidiste y nos largamos. Tomás, hacete el gusto. Marcito, dale. Traigan los violines. Seguimos con el arpa, Angélica. ¿Dónde me consiguieron un violín? ¡José! ¡José! ¡Arriba! ¡Ahora! Repito lo mismo del principio. ¡Bravo, gordito! Muy bien. ¡Quiero bailar, lo quiero! Mirá, Jorge, y aprende. Si no hay música en tu casorio, no va a ir la muchachada. Como para baile con lo que cobran las orquestas. Está bien, con lo que juntamos, en vez de regalos, pagaremos la orquesta. ¿Qué tal? Hermoso. Y me parece, y aplaude Graciela, sí, y todos aplaudimos desde el corazón. Yo creo que son momentos irrepetibles, ¿no? Las ciudades cambian, el mundo cambia, hay otras características. Yo, por ejemplo, recuerdo que en la época de ese film había un personaje de radio que era muy famoso, bueno, la radio era muy importante, que era Tomás Imari, quien lo protagonizaba, El hombre de las mil voces, y eso también es irrepetible porque hacía un personaje, un microdiario de Lisandro Medina, y él repetía en el estribillo: yo soy Lisandro Medina, el agente de la esquina cuya alegría mayor es decirle al superior: señor, en esta parada no ha ocurrido nunca nada desde que la atiendo yo. ¡Qué memoria! ¿Por qué? Lo irrepetible es que el agente de la esquina era un mediador en el barrio, era respetado, se lo respetaba y se lo tenía en cuenta, y trataba de evitar conflictos y de cuidar. La gente lo conocía, él la conocía, la calle tenía otra característica, los chicos vivíamos en la calle, podíamos jugar a la pelota, al hoyo pelota, al cabeza a cabeza, a correr carreras, a saltar, las chicas hacían
Rayuela, y es todo distinto, todo eso cambió, eso es irrepetible. Y esta hermosa escena que me pasaste, el protagonista es Mariano Mores, ¿no? Que es uno de los notables del tango, ¿no? Y ahí, en el barrio, él curiosamente, ¿qué está haciendo? Tango sinfónico. Él fue el grande del tango sinfónico, y lo presenta ahí con una muchachada que improvisa eso, ¿no? Algo hermoso como imagen, imposible como poder volver a repetirlo. Y digamos de Mores que ahí cumplía 3 roles. Era actor, era el músico que compuso el tema, ¿no? El Taquito Militar, y además lo ejecuta. Y el autor y el ejecutante. Así que hacía un triple papel. Y si me permite, le quiero decir que no se llamaba Mariano Mores, sino Mariano Alberto Martínez, ¿no? El Mores lo tomó del dúo las hermanas Mores, que integraban las hermanas Margot y Mirna Mores, que según las versiones tampoco originalmente serían Mores. Se dice que por sonoridad modificaron el original Moragues, ¿no? Y Mirna, que en realidad se llamaba Guillermina, fue la primera novia y el primer gran amor de Marianito, y la inspiradora tal vez de su tango más famoso, Cuartito Azul, que se lo dedicó precisamente. Ese Cuartito Azul sigue tal cual como era cuando el artista lo habitaba. Está en una casa de Villa del Parque, en la calle Terrada al 2400, ¿no? Y Cuartito Azul es el autor de la música y de alguna manera también de la letra, aunque él, su historia personal, porque es autobiográfico, se lo relató a Mario Batistela, que fue quien escribió el tango, ¿no? Que se estrenó en 1939. Increíble, ¿eh? Sí, Alex. No, una consultita por ahí me saca de la duda, pero el tema de este Cuartito Azul, creo que se lo escuché contar a mismo Mariano Mores, que era el Cuartito Azul, se lo había pintado con los cubitos que se utilizaban para el taco de billar. No, es un producto que ya no se ve, es un blanqueador de ropa, marca Brazo. Solo se consigue en este momento por internet ese producto, pero como pieza de colección. Como no le alcanzaba para la pintura, él compraba esas, como decíamos, un cubito, que era un blanqueador de ropa, y lo utilizaba como pintura, lo cual lo obligaba a pintarlo todos los meses. Porque la pintura se deterioraba. Bueno, ese es su cuarto de soltero, y ahí inició su carrera, ¿no? Eso se mantiene y a veces se lo puede visitar pidiendo permiso, lógicamente. Yo paro muchas veces porque tengo un cliente cerca y paraba 1000 veces en la puerta y veía que había una plaqueta, y como iba pensando en lo que iba a hacer, no lo miraba, hasta que un día se me ocurrió parar el auto y lo vi y no lo podía creer la emoción que me causó. Me fui a la vereda de enfrente y empecé a saltar a ver si estaba el cuartito, de ahí no lo veía. Lo que no sabía que se podía visitar ese lugar, me parece que cualquier... Claro, es una casa particular, ¿no es cierto? Pero a veces hay fechas, hay momentos en que con en cualquier cuidado momento toco timbre. Se mantiene el cuartito, no se modificó para nada. En cualquier momento toco timbre y digo que voy de parte tuya, Héctor, a ver si me dejan entrar. No, porque está preservado, por lo tanto, si venden la casa, ese cuartito no se puede tirar abajo, no se puede destruir. Lo tienen que dejar como pequeño museo. El que compre la casa ya sabe que en determinados momentos, no sé si a lo mejor alguna fecha, algún aniversario, tiene que permitir que la gente entre, por ejemplo, a la noche de los museos. Eso es una. Claro, estuvo en venta esa casa, ahora creo que no está en venta. No, pero si está en venta, va incluido con museo y todo. Claro, o sea, no se puede destruir. Ahora, qué personajes prolíficos estos autores, ¿no? Porque yo un día tuve oportunidad de encontrarme con una persona que era llegado al representante de Mariano Mores, hace muchos años de esto. Y él me contó la anécdota de que a veces se producía una discusión entre Mariano Mores y su representante, porque le decía al representante, tal tango, esto, lo otro, y él le decía, ese tango no es mío, decía Mariano Mores. Pero maestro, ¿cómo que no es suyo? Si usted lo hizo para esa película, para esto, para lo otro. No me acordaba. O sea, había compuesto tantas cosas, Mariano Mores, tantas obras que no se supuestamente, así me la contaron al menos
la anécdota, que no se acordaba de todo este tipo de cosas. Ahora, hay leyendas, ¿no, Claudia, de Buenos Aires? No sé si vos querés contar alguna Ah, o sobre la yo, fundación, más lo que que, tengas más, ganas. más que una leyenda, a mí me gustaría contar una historia Lo que que quieras. seguramente lo habrán escuchado, que es la historia de Felicitas Guerrero, que perteneció al barrio de Barracas. Esta historia es muy atractiva, pero fíjense que ella vivió y murió trágicamente en Barracas. En su memoria, los padres levantaron un templo en 1875, que es la iglesia de Santa Felicitas, que está en la calle Isabel la Católica, entre Pinzón y Bransen, y que es el lugar donde se encontraba la quinta de la familia Álzaga. Felicitas pertenecía a una familia muy distinguida, y sus padres, ella era joven, y la presionaron para que se casara con un señor mayor que tenía 50 años en ese momento, pero que tenía mucho dinero también, y ese es Martín de Álzaga. Y se casó a los 18 años con este señor de 50 años, a quien ella aprendió a amar. Tuvo 2 hijos con él, y ¿qué pasó? Los 2 hijos se murieron de fiebre amarilla, y su marido, Martín de Álzaga, también. Por lo tanto, ella quedó muy joven, viuda, muy rica, y era muy hermosa, y por lo tanto tenía muchísimos pretendientes. Todos querían casarse con ella, todos la pretendían, era muy seductora aparte. Bueno, entre sus muchos pretendientes había uno que se llamaba Enrique Ocampo. Y ustedes a lo mejor el apellido les suena porque Enrique Ocampo era el tío abuelo de Victoria y Silvina Ocampo. O sea, en ese momento no existían, pero terminó siendo el tío abuelo. O sea, es un familiar de ellas, un ancestro. Bueno, entonces, ella no quería aceptar este pretendiente, Enrique Ocampo, porque ya se había enamorado de otro, que es Samuel Sáenz Valiente, que también le debe sonar el apellido, pero por otra situación. Bueno, Ocampo, despechado, porque no lo aceptaba, se presentó en la quinta de Barracas para tratar de disuadir a Felicitas de la boda de San Valiente, porque estaban preparando una fiesta de compromiso donde iban a tener muchos invitados. Entonces él fue con toda la furia para tratar de impedir que Felicitas se casara con Samuel Sáenz Valiente, que se casara con él. Bueno, en ese momento Felicitas ha ido de compras porque estaba preparando la fiesta de compromiso. Cuando llegó, Ocampo la increpó, discutieron y la mató de 2 balazos. Y cuentan que él se suicidó, pero hay otras versiones que dicen que Ocampo no se suicidó, que lo mató el hermano de Felicitas o el primo, o ambos a la vez. Lo que pasa es que no quedaron pruebas. Esto sucedió en 1872 y es el primer femicidio que está registrado en esta historia argentina de una de las mujeres más importantes de la época. Y dicen que el día del entierro, la carroza que llevaba a Felicitas se cruzó con la carroza que llevaba a Enrique Ocampo a la entrada del cementerio de la Recoleta. Y hoy se encuentran enterrados allí los dos, como una especie de burla del destino. Y les cuento que la iglesia de Felicitas se puede visitar, porque sus misas se celebran los viernes y los sábados a las 18 y los domingos a las 10:30, a la mañana. Y tiene un estilo muy ecléctico, cierta influencia gótica, y en su interior van a ver las estatuas de mármol de Carrara que representa a Felicitas con sus hijos y con Martín de Álzaga, o sea que no está con Sáenz Valiente. Aparte les cuento que Sáenz Valiente, una vez que vio que estaba muerta, o Felicitas murió en muy poco tiempo, porque estaba herida de muerte, o sea que muy pocas horas, huyó de Felicitas, o sea que nunca se acobardó al verla muerta y salió corriendo. Tendría miedo que lo mataran, no sé qué pasó, no querría que lo implicaran, pero bueno, nunca fue feliz de todas maneras. Eso cuenta la historia. Qué
qué historias que tiene Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuché hablando a gente que estaba comentando, historiadores, sobre la segunda reconquista de Buenos Aires, que en el edificio donde está el Congreso hoy se reunían las tropas para la batalla, para la reconquista. Uno camina por ahí, ¿no? Y no desconoce todas estas cosas, es capaz de pasar por la puerta y no se da cuenta de nada, porque uno no lo sabe, ¿no? Bueno, nosotros la vez pasada también hablamos de otro espacio, la Manzana de las Luces, donde también, bueno, representa toda una época de luminarias intelectuales, pero también muchos episodios históricos, por ejemplo, la Revolución de las Trenzas. Claro. Esa sucedió ahí, en ese patio, la entrada que tiene la Manzana de las Luces. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Para cómo somos nosotros, ¿no? Por lo menos yo me di cuenta una vez viajando en el exterior que había visitado museos, iglesias, lugares históricos, que se lo digo, y lo hago afuera y no lo hago en mi país, qué locura, ¿no? Empecé a revertir eso. El primer día que llegué me fui al Museo de Bellas Artes. Ahora estoy pagando mi deuda. Vos tenías para contarnos también otra historia, ¿no, Héctor? Muy linda. Sí, porque te vi interesado en las leyendas y a mí me impactó mucho una que tiene misterio, mucho misterio, y es curiosa. Y creo haberte escuchado decir alguna vez que vos pasaste frente a ese lugar. Es un castillo que queda en la calle Campana al 3200 en Villa del Parque. Yo vivía ahí, cerca vivía, en la calle Santo Tomé, muy cerca de ahí. Después viví en Emilio Lamarca, de chico. ¿Sí? Bueno, te cuento que esta mansión de 5 pisos y cúpula se la conocía como el Castillo de los Bichos. Y se lo llamó así porque en sus orígenes la construcción estaba ornamentada por górgolas que formaban animales fantásticos, monstruosos o demoníacos, incluso parecían bichos, y de allí el nombre, ¿no? Pero guarda a la vez una misteriosa historia de amor que terminó en tragedia. Esto fue allá por fines del siglo XIX, cuando un señor Rafael Giordano, que era un rico italiano de Salerno, vino a la Argentina con su esposa y su pequeña hija Lucía, que años después se casó aquí con un joven llamado Ángel Lemos. Y el regalo de boda del padre fue esa mansión de la que estamos hablando, y allí se hicieron los festejos de la boda. Pasada la medianoche, un automóvil tendría que pasar a buscar a los novios, como ocurría o se acostumbraba, para irse a la noche de bodas, ¿no? Pero como había llovido y estaba todo embarrado, el coche se quedó del otro lado de las vías porque temorá a encastrarse, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó entonces? Los novios decidieron ir al encuentro del auto, pero estaba todo muy oscuro. Recordemos que en esa época no había luz eléctrica ni nada por el estilo. Era una noche muy, muy oscura. Justo en ese momento, el tren del sur al Pacífico, que iba para la estación Constitución, que era un tren de carga que no paraba en la estación central, tenía que pasar por allí. ¿Qué pasó? El ruido y la música de la fiesta no le permitieron a la pareja escuchar la bocina del tren que se acercaba. La máquina los embistió de frente, de lleno, y los padres y los invitados quedaron atónitos porque lo estaban despidiendo y los miraban. La pareja murió en el acto. Bueno, Giordano y su esposa cayeron, lógicamente, sin imaginar, en un estado depresivo. Regresaron a Salerno, se llevaron el cuerpo de la hija de sus yernos y allí le dieron sepultura, ¿no? Y el castillo quedó abandonado durante muchísimo tiempo. Pero a mediados de los años 20 se conocieron testimonios de vecinos que aseguraban haber escuchado una fuerte música que salía del castillo y en su interior se podían ver unas siluetas que bailaban. También decían que cuando pasaba el tren a la misma hora del fatídico accidente, se cortaba la música.
y desaparecían las figuras en movimiento, ¿no? Y que también se oían gritos desgarradores. Pasó el tiempo, no volvieron a aparecer relatos de esa naturaleza, y actualmente el edificio que mantiene exteriormente su fisonomía, bueno, se hicieron las reformas necesarias para venderlos como departamentos. Antonio Las Heras, a quien con Claudia conocemos, contó, por su actuación en la fundación del libro, contó que más de una vez, cuando él era chico y pasaba con su padre por allí, soñaba con comprar el castillo y vivir en él. Y hace unos años, cuando vio el aviso que se vendía ese loft, fue a la inmobiliaria. Bueno, enterados los vendedores que era parapsicólogo, le hicieron un pedido. Doctor, ayúdenos, ese castillo está embrujado, le dijeron. Y subieron la apuesta. Si usted se anima a liberar ese edificio, le damos a elegir el departamento que quiera y además le regalamos una de las 2 líneas de teléfono que tiene el edificio. Algo muy valioso en ese tiempo, si lo recordamos, ¿no? Por la escasez de líneas y de teléfono. Cuenta Las Heras que tenía discípulos muy aventajados en lo que él dice magia blanca y armonización. Cuenta que habló con ellos y le planteó la situación. Y que para él, que se había formado en la parapsicología con 2 jesuitas, le parecía una experiencia maravillosa. Y bueno, allí él asegura que con sus discípulos vieron figuras fantasmales varias veces. Eran figuras antropomorfas, luminosas, lechosas, que pasaban cerca de ellos, ¿no? Y decía que se sentía un frío seco. Además, se escuchaban llantos, recuerda Las Heras. Bueno, una vez terminado el trabajo, la inmobiliaria comenzó a vender los lofts. Uno de los primeros compradores fue Carlos McAllister, muy conocido por haber jugado en Argentinos Juniors y Boca y hermano del campeón del mundo. A Las Heras le reservaron la cúpula, que tiene una excelente vista, y allí, actualmente, continúa viviendo. Qué historia hermosa. Conocí algunas partes, pero nunca las escuché tan bien contada, además, Héctor. Tan bien contada. Me encantó. Te juro que hubo momentos en que sentí como escalofríos cuando lo estaba comentando. Bueno, vos pasaste frente allí y vivías muy cerca. Claro que sí, muchas veces he pasado y siempre a veces hasta cuando paso con el auto me desvío a propósito y me como la barrera esperando, pero digo, qué lindo esperar y estar mirando ahí porque veo toda esa historia increíble, ¿no? Hola Cristina, ¿cómo te va? Acá esta señora es una amiga tanguera que le ha encantado seguramente conocer esta historia. ¿Qué del personaje de Buenos Aires? Vos tenías razón, Héctor, yo me perdí cuando dijiste vas a tener algo de Mansi, claro. Vamos a pasar un cachito de Mansi muy chiquitito para recordar a este personaje de Buenos Aires. Vamos con el segundo video, es cortito, no se me vayan al baño, a hacer pichín ni nada porque es un video cortito. Dale, Julio. Estás escuchando Vuelos CAF, Conciencia de Radio. Paredón y después sur, una luz de almacén
Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. ¿Qué tal? Tenías razón, ¿no? Qué personaje, Goyeneche. Oh, Sí, Les cuento una pequeña historia personal. Yo podía haber quedado en la historia del tango, pero gracias a Dios, por la situación que les voy a contar, no quedé en la historia del tango. Goyeneche vivía en Saavedra, hay varias calles que llevan, la avenida que lleva su nombre, Goyeneche, enfrente del Parque Sarmiento, por esa zona. Está en una esquinita la casa y están los carteles de Goyeneche. Yo no me acuerdo si fue una mañana o una tarde, yo iba pasando por la puerta del Parque Sarmiento, y en ese momento creo que todavía se sigue llamando Avenida del Tejar, y veo por el filo del ojo un señor con un pijama celeste, camiseta blanca como se usaban en esa época, así como medio con tiradores, cruzando por el medio de la avenida. Lo esquivé porque Mansi, Contursi, Gardel, todos me dijeron esquivalo. Mira, cuando paré el auto, porque me quedé sorprendido, lo miré, era Goyeneche el que estaba cruzando. Qué suerte que lo vi a tiempo, porque me hubiera gustado que, no sé, hablar 10 minutos con Goyeneche o cualquier cosa, pero nunca haber tenido una situación tan tremenda como esa. Increíble, increíble. Ese fue mi encuentro más difícil con el tango. No, ya que hablaste Bueno, la de avenida... Goyeneche, ya que hablaste de Goyeneche, me gustaría también comentar algo. Bueno, él vivía en la avenida del Tejar, como bien decís, que ahora es Avenida Balbín, Balbín al 3000, por ahí. Y él era descendiente de vascos y el padre era tapicero, y como eran pobres, él tuvo que salir a trabajar después de la muerte de su padre para ayudar a la familia. ¿Y de qué trabajó? De colectivero, de la línea 19. Y también fue taxista y fue mecánico. Y siempre estuvo muy orgulloso de seguir perteneciendo al barrio de Saavedra. Y sus últimos días los pasó en su casa de la calle Melián al 3100. Y murió allí. Pero Él cuando era colectivero paraba en un café, que yo vivía a la vuelta también, en la calle Núñez y Constituyente, cuando era la Siberia, esa zona que era el nombre que le había puesto Gardel. No sé si eso ustedes lo saben. Gardel bautizó esa zona como la Siberia. Pero seguimos la historia, nos podemos pasar toda la noche. Alex, tenías algo lindo también para contar. No, bueno, yo recuerdo, si no conozco bien la historia, por eso le estaba preguntando si la conocían, la historia de la planchadora sin cabeza, que esa no la contaba, del Parque de Rivadavia, nos la contaba nuestro padre. Bueno, nosotros somos del barrio de Caballito, digo nosotros, pues estoy con mi hermana Graciela. Mi abuelo vino cuando vinieron de Italia en 1890, ya se afincaron en Caballito, y después toda la familia, o sea que somos casi una familia patricia de Caballito, que seguimos viviendo en el mismo barrio toda la familia. Y nos contaba que de chico en el Parque Lezica, ahora Parque Rivadavia, esa era una quinta de los Lezica. Y había una planchadora que era africana, negra, que era aparentemente una muy buena amante. Y bueno, y que en una, no recuerdo bien la historia, porque no la contaba, pero que bueno, que le habían cortado la cabeza y estaba enterrada ahí abajo del árbol del ombú. Pero bueno, después la casa esa de Lezica quedó abandonada muchos años y después hicieron el parque, ¿no? Y nuestro padre nos contaba que de chico, él nació en 1909, o sea que allá por 1920 que se contaba esta historia, solía aparecerse por el Parque Rivadavia o Plaza Lezica.
la planchadora sin cabeza. Pero bueno, queda para investigarlo bien, ¿no? Eso es impresionante. Bueno, notaron amigos que planeamos el programa de una manera y la improvisación y la impronta, acá hay mucha gente que nos está viendo en YouTube que están fascinados con estas historias. Algún día podríamos hacer hasta otro programa donde nos dediquemos o se dediquen ustedes a contar todas estas historias de fantasmas y de cosas de Buenos Aires que nos fascinan, ¿no? Y cambiar con oyentes también. Claro que sí, Historias de Buenos Aires. los aportes de ellos. Bueno, pero hablemos un poco también, acá tenemos a Gonzalo, ¿ve? Dice, buenas noches, ¿cómo están? Qué buen programa de historia. Al lado de la iglesia de Santa Felicitas en el convento hay una iglesia oculta muy interesante de una orden francesa católica. Buenos Aires tiene misterios increíbles y cuanto más se escarba, más cosas se van a encontrar, ¿no? Muchas sorpresas. Pero cuéntenos algo del programa, Claudia, porque nosotros decimos buen fin de ¿cómo hacemos para escucharlo? Miren los invitados que han tenido, hablan de los barrios, cuenten algo. Bueno, el programa va los viernes de 18 a 19 y va por radio online, La Desterrada, que es una radio que se dedica exclusivamente a difundir cultura. Puede ser música, literatura, pintura, ballet. Nosotros hemos tenido varios personajes a los que hemos entrevistado y bueno, la verdad que nos enorgullece que hayan participado del programa el año pasado y también de este año, ¿verdad? Hemos tenido historiadores, por ejemplo, hemos tenido a Diego Barovero, como ven allí, que es un historiador y aparte especialista en contar historias de la Boca, porque él vivió en la Boca y es como un historiador de la Boca misma. Y después hemos tenido a Camila Perochena también, como historiadora, cuando nos habló del 25 de mayo. Hemos tenido a Dubati, que es el vicedirector del Teatro Cervantes, para hablarnos de teatro. Y bueno, tratamos de matizar, ya digo, con espacios. Por ejemplo, este viernes vamos a hablar del Palacio Barolo, porque se cumplen 100 años de su nacimiento, del Palacio Barolo. Así que va a estar muy lindo el programa, porque, bueno, está vinculado con la Divina Comedia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es como que Luis Barolo lo pensó, tenía en mente la construcción de este edificio para alquilar, o sea, como oficinas, pero al mismo tiempo quería que su construcción se dividiera en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso, en homenaje a Dante Alighieri, que es el autor de la Divina Comedia, porque pensaba, y bueno, se lo pidió a un arquitecto, Palanti. Y bueno, entre ambos lo hicieron porque también él era un admirador. ¿Y qué pasó? Ellos pensaban traer las cenizas de Dante Alighieri, porque en la época de guerra pensaban que, bueno, tenían temor de que eso desapareciera y que Italia fuera destruida completamente. Pero la verdad nunca salió de Italia, de su lugar. Nunca pudo ser enterrado como querían, y aparte Barolo nunca vio terminada su obra, porque él murió en el 22, y en el 23, el 7 de julio del 23, que se van a cumplir 100 años el viernes, se inauguró, y fue todo un gran acontecimiento. Imagínense, fue el embajador de Italia, y bueno, las autoridades argentinas, y entonces fue un asombro para el público, porque su forma es muy ecléctica, y realmente la gente les impresionó la historia, les impresionó la forma que tenía y el misterio que había en toda esa construcción. Así ahora, Claudia, sí, perdón, ¿cómo, antes que se nos vaya el tiempo, yo quiero escucharlo el programa el viernes, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para escuchar el programa? Contanos. Entrar al sitio de La Desterrada, desterrada.com, y luego ir a la solapa de programas, ¿no?
Bueno, Y, eso sí lo escuchan en diferido, pero si lo claro, escuchan en vivo, una vez que ingresan al sitio, dice escuchar en vivo, ver en vivo, y entonces ahí hacen clic y aparecemos en el programa. claro, Héctor, ¿por qué se llama La Desterrada la radio? Es muy interesante el nombre. sí, sí, mira, hay dos referencias, pero coincidentes. Fernanda Colombo, la creadora y la directora de la radio, que falleció a mediados de mayo, te digo, provocó un gran dolor para nosotros, me dijo en una charla personal, cuando yo le hice esa pregunta, y me dijo, no sabemos de dónde venimos, estamos de paso, y no sabemos a dónde vamos, somos desterrados. Sebastián, su hijo, cuando comunicó a todos los participantes de la radio online la noticia del fallecimiento, contó que su mamá ya descansaba en Concordia, donde había nacido y vivido gran parte de su vida, y que ese era su deseo, ¿no es cierto? Y, y también nos dijo algo más. Y dijo, no sé si sabían, pero por momento mamá no se sentía ni de Concordia ni de Buenos Aires. Y de allí salió el nombre La Desterrada. Qué increíble. Bueno, ahí están poniendo, gracias Adrián, gracias Julio, que son nuestros productores, están poniendo ahí la historia como para poder entrar, ¿no? Y presenciar el programa. Excelente. Bueno, vieron lo que yo les decía recién, nos fuimos para los caños por todos lados, porque pensábamos hablar de otras cosas y finalmente se nos fue el tiempo. Si se les ocurre en algún momento, hacemos otro programa hablando de lo que quieran. Porque la verdad que Bueno, acá los amigos están encantados, nosotros también, la pasamos bárbaro, bárbaro, fue muy lindo. Y parecía que salíamos de los temas nuestros, ¿no, Graciela? Que nos habíamos corrido un poquito, pero vos fíjate como de a poquito No, fuimos entrando en todo. está ¿no? todo relacionado. Está todo Exactamente. relacionado en las historias, las leyendas, el misterio. Siempre estamos frente a lo desconocido. Está Exactamente. todo relacionado. Claudia, Héctor, la verdad que estamos encantados de haber compartido este ratito con ustedes. No, los programas, Estamos con yo digo que problemas de son conexión, buenos cuando nos quedan cortos, ¿no, Graciela? Sí, Sí, porque yo tuve que mirar el reloj, nos pasamos 5 minutos, así que así es. no es ningún pecado, pero valió la pena. Y después nos vamos a ir escuchando un tango tocado por gente que desde el extranjero, tango cuartet, que toca Vuelvo al Sur, un tango de Piazzolla, que creo que fue utilizado para la película Sur de Pino Solanas, que es una exactamente. película maravillosa y altamente recomendable, con una riqueza musical y de imágenes sensacionales. Héctor, exacto. Héctor, Claudia, Sí. ¿quieren agregar algo? Lo que quieran, estamos muy contentos y muy agradecidos, yo lo digo en nombre del equipo, para no extendernos tanto de que hayan pasado este ratito con nosotros. Bueno, hay tantas historias para hablar que no alcanzarían ni siquiera 3 horas de programa. Bueno, como antes mencionaron a San Juan y Boedo, ¿no? Boedo. Sí. Hay muchas historias para contar de ahí, de Boedo, del grupo de Boedo. Eso es muy lindo de poder Bueno, transmitirlo. cuando ustedes quieran y puedan y nos pongamos de acuerdo, nos va a gustar estar de nuevo con ustedes. Héctor. De mi parte, el agradecimiento por este momento, que no es otra cosa que una charla de amigos, que es la característica más entrañable que tiene la radio, cuando se logra ese clima, y eso es lo que buscamos. Yo me crié con la radio, ¿no es cierto? Que tenía una característica especial, no había televisión cuando yo era muy chiquito, y pasaba que la gente escuchaba la radio mirándola, y se sentaba la familia alrededor de la radio, como se junta ahora cuando hay un televisor, siendo que la radio se podía escuchar en cualquier posición y desde cualquier lugar, pero sin embargo las miradas iban hacia la radio, una curiosidad que me quedó grabada. Y la radio se sigue escuchando de otra manera, pero es la única manera de poder comunicar realmente algo a la gente
desde lo más hondo, desde lo más íntimo. No es lo mismo como la televisión, porque la televisión es una pantalla que nos separa, pero en cambio la radio es como que le habla a cada uno y es como más íntima. Eso decía Humberto Eco también. Sí, además la radio dispara la imaginación, la televisión, o lo que nosotros hacemos así también, es como que ya está todo más o menos armado. Pero nosotros estamos en el medio, porque con todas las historias que ustedes contaron, yo me imaginaba los fantasmas en el Barolo, allá en la calle Campana, me imaginaba el momento terrible de estar en una fiesta y vivir lo que le tocó vivir a esa gente. Bueno, lo de Felicitas, bueno, qué sé yo. Me imaginaba todo. Alex, Graciela, estamos fascinados, ¿no es cierto?, con nuestros amigos. Quedamos atónitos, sí, con las historias. Y tan Sabía que buenos nos iba a quedar narradores. corto. Tan buenos Sí, perdón. narradores. Sí. Bueno, les agradecemos realmente la oportunidad porque para nosotros es un placer hablar de estas historias. Y yo desde que empecé a trabajar en el programa me concentré mucho, no tenía idea de lo que era el tango, yo no estuve bastante alejada de eso, para mí el tango era no era para mí, y me conecté con el tango, con la historia de la ciudad de Buenos Aires, y realmente estoy fascinada porque aprendí un montón. Y bueno, todo lo que aprendo lo transmito, y eso me hace querer un poco más a la ciudad. Acá nos dice, nuestro amigo dice Gonzalo, que desde la cúpula del Palacio Barolo y el Palacio Salvo es el mismo arquitecto que está en Montevideo. Sí, es exacto. Es el mismo, este se inauguró después, en 1928. Pero lo que trataban era que a través de los faros, con sus luces, eran como si fueran las dos columnas de Hércules y que se pudieran comunicar entre ellos. Pero resulta que en el Montevideo, el faro quitaron la luz última porque quisieron instalar allí la radio de Montevideo. Una antena de televisión. Exacto, la antena de televisión. Canal 4. Canal 4, sí. Lamentablemente sacaron la luz del faro. Pero sí, es el mismo, es exactamente igual. Son gemelos. Sí, se los llaman gemelos. Sí. Tienen algunos símbolos masones el Palacio Barolo también. Sí. Bueno, en la ornamentación, ¿no? Sí, es muy interesante de analizar su construcción. Bueno, no hay tiempo ahora, pero en realidad es impresionante recorrerlo, ¿no? Porque uno se compenetra incluso con la historia de la Divina Comedia, con ese poema magnífico. ¿Y qué es lo que quiso decir? Bueno, en realidad sabemos que Dante lo que hizo fue recorrer alegóricamente una alegoría total de la vida. La vida, de la muerte. Desde la muerte, aparte es como un pasaje del infierno y una ascensión hacia el paraíso, ¿no? Así es. En realidad él lo que cuestiona en ese momento es mucho la ciencia, la teología, el tema de la fe, y lo que representa él es una transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Por lo tanto, lo que apunta es a renovar la humanidad, y por eso hace desfilar tantos personajes históricos que se mueren en el infierno quemados de castigo por corruptos y por malos, y de esa manera lo que pretende decir es, bueno, estamos guiados por Virgilio y después por Beatriz, tenemos que buscar la purificación, llegar al purgatorio y llegar al cielo. Y en el último, en la torre, hay una vista panorámica que se puede contemplar. Todo el panorama amplio, bueno, que se ve de allí, de la ciudad de Buenos Aires. Son vistas maravillosas, desde la Torre del Barolo. Y Otro programa, ¿eh? Claro, sí, no, ya lo estamos haciendo, ya estamos grabando la mitad. No olviden de darle like al programa. Hay visitas didácticas, pero lo que pasa es que son un poco caras, pero se pueden hacer. Bueno, amigos, voy a decir algo que nunca se dijo. Esto voy a hacer historia. Héctor,
Vos no lo habrás escuchado nunca. El tiempo es tirano. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos por este momento buenísimo que hemos pasado. Acá tenemos otros amigos que también hacen radio, salió medio a su lado, o yo lo veo así, pero son nuestros amigos que están los domingos por Radio FM Flash 107.7 FM de la radio de Santa Rosa de Calamuchita, que no sé si no se van a tentar para llamarlos también para que ustedes les cuenten estas historias de Buenos Aires. Así que si ellos están interesados y ustedes también, les voy a hacer el nexo para que charlen, porque ellos hacen reportajes y cosas muy lindas. Bueno, nos vamos, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Adrián. Nos vamos con ese videíto que habíamos metido hace un ratito ahí que se nos filtró, escuchando y homenajeando al gran amigo de toda la Argentina, al maestro Piazzolla, que como última anécdota me la guardo, cuento que cuando paraba un taxi en la época de los años 60, vos lo debes saber, Héctor, no lo querían dejar, hasta lo querían trompear. Y hoy no podemos ver Buenos Aires sin escuchar a Piazzolla. Increíble. Así es la vida. Gracias a la Fundación CAF, gracias amigos que nos escucharon. Alex, Graciela, nos vamos así. Gracias. Rajando. Hasta Siempre pronto. cierro el programa con lo siguiente, y ustedes colaboraron hoy para hacerlo. Sean felices. Nos hicieron muy felices, amigos. Gracias por este rato compartido. Gracias, Claudia, y gracias, Héctor. Hasta cuando quieran. Chao. Hasta el miércoles que viene a nuestros amigos.
un camino de desenvolvimiento espiritual. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida, sin interferencia de otros.